los 7 gran imperios. El más antiguo es el imperio egipcio, está también el imperio asirio, siguió el imperio babilónico con Nabucodonosor, luego surge el imperio medo-persa, después el imperio griego con Alejandro Magno y continuó el imperio romano, y este fue el de mayor duración. Este era el imperio dominante en el tiempo de Jesús. César era el emperador. Para entender la vida de Jesús es necesario saber el país donde él vivía y qué pasaba en ese entonces. La vida de Jesús se desarrolla en Palestina y esta era controlada por Roma. Es lo que conocemos hoy en día como Israel. Para ese entonces el Imperio Romano le cambió el nombre por Palestina. La situación política de ese lugar para entonces no era favorable para los judíos. Los judíos esperaban al Mesías para ser liberados de la opresión romana. Los romanos eran afamados por ser grandes constructores de vías y de barcos para conquistar y extender su imperio. Y estas vías sirvieron también para extender el evangelio. Durante el Imperio Romano surge un partido político llamado los cananistas o celotes en griego. Estos eran judíos revolucionarios que estaban en oposición al Imperio Romano. Simón, el cananista, era miembro de este partido. Simón tenía un profundo odio hacia los romanos y era opositor del imperio. Los romanos, en contraofensiva a estos opositores, fue el que institucionaron la muerte de cruz, el tipo T mayúscula y el tipo T minúscula. Con la T mayúscula era que se le condenaban a los reos menos peligrosos y el reo llevaba la parte de arriba. A Jesús lo crucificaron en la cruz por lo que consideraban un revolucionario cananista y lo condenaron con la T mayúscula. Existía también un grupo judío que simpatizaba con el Imperio Romano. Estos eran los publicanos y se encargaban de colectar el impuesto para Roma. Por ello los judíos odiaban a los publicanos, los consideraban unos traidores a la patria. La razón por la cual Mateo y Simón, el cananista, se odiaban antes de entrar en el reino de los cielos era porque Mateo era un publicano y Simón, cananista, tenía ideales diferentes. Pero cuando Jesús llegó, todo esto cambió. La enemistad se acabó y ambos fueron elegidos por Jesús para conducir el evangelio por toda la humanidad. El revolucionario bota la espada y el cobrador de impuestos excesivo deja de robar, y en el reino de Cristo se unen. Solo el reino puede establecer la diferencia. Cristo predicó el reino de los cielos, que era un reino de amor alejado de la política, que demostró lo que era ser un verdadero líder, porque se humilló, vino a servir y se dio su poder. El tema principal del libro de Mateo es el reino de los cielos, es decir, el gobierno de Dios. La importancia del mensaje de Jesús sobre el reino de los cielos a los que vivían en la situación política compleja de aquellos días y también de nuestros días es que el reino de Cristo se establece con amor. Es un gobierno sin envidia, sin imposiciones, sin violencia, sin odio, sin divisiones, sino más bien con unidad como la de Mateo y Simón el cananista. Hasta aquí el resumen de lo que fue la clase anterior. En la clase de hoy continuaremos con la segunda unidad que trata sobre el reino de los cielos, a Jesús el Rey. Amén, gloria a Dios. Veo por acá nuestro maestro Esteban Gris con todos nosotros. Hay poder en Jesús. Aleluya. El Señor siga bendiciendo, mis amados. Amén. Amén. En esta mañana damos gracias a Él por darnos el privilegio de nuevamente estar en su casa. Una vez más, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en nuestra clase bíblica dominical, esperando que en el día de hoy podamos continuar disfrutando de la bendición del estudio de su palabra. Hoy vamos a ver, como dijo la hermana, en la unidad número 2, el reino de los cielos, y número 2, Jesús el Rey. Esos dos puntos vamos a ver en esta unidad, y esta unidad tiene un propósito.
¿no? Varios puntos que quiero destacar aquí. Y al completar esta unidad, usted podrá primero, ¿qué me ayuda a leer? Dar 3 nombres bíblicos del reino de Jesús. Segundo, Identificar y explicar 7 palabras claves, debe ser clave, ¿no? claves. Que claves. tienen una referencia indirecta al reino. Pensé que yo había reparado. Lo reparé en la computadora, pero no aquí. Habrá otro error, no se preocupe. Referencia indirecta al reino. Hay otro error, lo corregí en la computadora, pero se me olvidó corregirlo aquí. Número 3. Explicar el significado de las palabras de Jesús al decir que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia y dar la cita bíblica de estas palabras. Ok. ¿Otra persona que me ayude con lo que sigue? Otra. Averiguar cómo podemos conocer y obedecer la voluntad de Dios. Correcto. Averiguar cómo podemos conocer. Número 5. Nombrar 2 de las principales características de este reino y explicar lo que sucede en la vida del creyente que nos muestra estas características de su vida. Explicar cómo esta falta puede remediarla. Ahí también hay otro error, lo corregí en la computadora, vuelvo y repito, se me olvidó corregirlo en esta parte, porque lo pasé en la computadora, el tablet, y no lo pasé corregido, sino que dejé el viejo. Número 6. Explicar en qué consiste el reino hoy en día y cómo esto difiere del reino futuro. Y número 7, otro. Describir la condición del creyente en el reino actual, durante la época presente y el cambio que tendrá lugar en el reino futuro. Describir cómo estas verdades afectarán para bien nuestra vida cuando las comprendamos. Correcto. O sea, esos son los, a la ligera, los puntos que vamos a tratar de abarcar en estas 2 unidades. Y esperamos al Señor que con su ayuda podamos nosotros poder ver esto. De forma introductoria, modo introductorio, se dice que cuando Colón vino a América, sé que se tardó como unos 70 días para llegar. Durante todo ese tiempo, por fin, cuando lograron ver tierra, se aposicionan de este lugar en nombre de los reyes de España. Hay unos símbolos que son propios y característicos de un rey, de un reino. Dentro de eso tenemos una corona, un trono y el cetro. Habla de la autoridad, esa varita que tiene, eso le llaman el cetro. O sea, que son las cosas propias de un reino. Entonces, aquí en esta parte se puede apreciar, se aprecia los elementos básicos de un reino. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esto con el reino de los cielos? Y vamos a ver ahí, en el desarrollo de esta clase, qué tiene que ver el descubrimiento de América con el reino de los cielos. Recuerden que para llegar de Roma hasta Palestina se debía atravesar el mar Mediterráneo. Los romanos construían barcos para poder llegar desde Roma hasta atravesando todo el mar Mediterráneo para llegar aproximadamente unos 2.500 kilómetros. Ellos navegaban con ese propósito. Recuerden que el tema principal del Evangelio de Mateo, ¿cuál es? El reino de Dios. La hermana lo mencionó hace un ratito. El reino de Dios. Reino de los cielos. Es el tema principal del Evangelio de Mateo. Lo que implica que esa palabra aparece cantidad de veces, y en el primer objetivo de esta lección es que vamos a ver
tres términos utilizados para referirse a ese reino. Y vamos a viajar a través de la Biblia para ver esos tres términos, que es en el primer objetivo de esta clase. Le voy a pedir que uno me busque Mateo 3:2. ¿Quién va a buscar Mateo 3:2? Pastor. Mateo 6:33, hermano Falcón. Efesios 5:5, hermana Ivana. Vamos a ver Mateo 3:2. Aparece la primera palabra ahí. Lo que quieren tomar nota, hermanos, yo les sugiero, les recomiendo que traigan su nota. Y primero, en esa libreta de nota, va a poner ahí esas 7 preguntas. Por ejemplo, dar 3 nombres bíblicos al reino de Jesús. Si ustedes quieren poner ahí los 3 nombres dados al reino, el 3 nombres dados al reino de Jesús. Los 3 nombres bíblicos dados al reino de Jesús. Aquí aparece el primer nombre en Mateo 3:2. Vamos a ver cómo dice ahí. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el nombre que se le da al reino de Jesús? De los cielos. Reino Reino de los cielos. de los cielos. ¿Y se encuentra dónde? Mateo 3:2. O sea, usted le va a poner ahí el primer nombre dado al reino de Jesús. El primer nombre bíblico es Reino de los cielos y se encuentra y está en Mateo capítulo 2, versículo ¿cuánto? Versículo 3:2. 3:2. Correcto. 3:2. El segundo término que se le da, ¿cuál es? Mateo 6:33. ¿Cuál es el segundo término que se le da? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nombre se le da al reino de Jesús? Reino de Dios. Reino de Dios. Más buscar. ¿El primero cuál era? Reino de los cielos. El segundo, Reino de Dios. ¿dónde se encuentra el reino de Dios? 6:33. 6:33, correcto. Me estoy siendo repetitivo, pero esa es la idea. Tercero, Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué término se le da aquí al reino? Reino de Cristo. Reino de Cristo y de Dios. O sea, ya cumplimos el primer objetivo. Qué tremendo, rápido lo logramos. Vamos a desfusar a ver si ya bajé desde la casa la parte. La tecnología nos ayuda. Oh, sigue la palabra clave, es clave, Padre. Parece que todo sale. Bien. ¿Cuáles son los 3 términos que se le da al reino de Cristo, de Dios, bíblico? Reino de Dios. Reino de Cristo. Reino de los cielos, reino de Dios y reino de Cristo y de Dios. Reino de los cielos, el primero. Igual correcto. Anyway, ya ustedes saben. Se ha demostrado que cuando hay 2 palabras, 3 palabras, aunque estén desordenadas en un idioma, usted la puede leer. La Eso letra. demuestro, usted lo puede leer. Ellos ponen eso de lugar, vamos a perder tiempo. Oye, los 3 nombres dados, los 3 nombres bíblicos dados al reino de Dios, ¿cuáles son? Reino de los cielos, reino de Dios y reino de Cristo y de Dios. Correcto. ¿El primero está dónde? En Mateo Mateo 3:2. 3:2, El segundo. Mateo 6:33, ¿Y el tercero? Mateo Efesios 5:5. O sea, en los términos de los cielos, de Dios, de Cristo, se refiere al mismo reino. ¿Qué tipo de reino eso es? ¿Alguno de ustedes tiene una idea qué tipo de reino es ese? Reino celestial. Reino celestial, ¿qué más? Espiritual. Un reino espiritual. No es un reino político. Es un reino espiritual, un reino celestial, como dijo el hermano también Frank, que son válidos. Un reino celestial, un reino espiritual. No es un reino político. Sí. La palabra reino se encuentra 110 veces en el Nuevo Testamento. Increíble. Y de esas 53 veces están en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que estamos estudiando. 53 veces aparece ese término en el Evangelio según Mateo. De modo que los 3 términos que se refieren al reino de Jesús son, primero,
Reino de Dios. Reino de los cielos. Reino Reino de los cielos. Reino de Dios y reino de de Cristo y de Dios. Correcto. En el mundo hay muchas formas de gobierno. Por ejemplo, en una nación, una república gobernada por un presidente, en tiempo antiguo, la forma más común de gobierno era el reinado. En la actualidad están las naciones gobernadas por presidente, en la antigüedad era por reinado. Y el que gobierna en un reinado, o como es natural, es un rey. La monarquía. De manera que en la historia del descubrimiento de América, usted sabe que ¿quién gobernaba España? Los reyes católicos. Eran reyes. Estaba la reina Isabel y el rey Fernando. Esos gobernaban España. Y cuando Colón llega aquí, a diferencia de lo que Cristo estableció, él trae la espada. ¿Pero ustedes recuerdan cómo Cristo estableció su reino? Amor. ¿La espada qué significa? Sométeme. ¿Ah? Violencia, rey. Violencia, ¿verdad? Cuando un hombre llevaba como espada, era para establecer su gobierno bajo violencia. A diferencia de Cristo, que es un gobierno de qué? ¿Qué tipo de gobierno es de De Cristo? paz, de amor. Teocracia. Un gobierno, al principio dijimos, De amor. político. No, espiritual. Oh, espiritual. Y como es espiritual, es un gobierno de qué? De amor. De amor, no de violencia. Si fuera político, ¿cómo fuera? Guerra, espada, Antagonismo. misiles, Antagonismo. antagonismo, pleito. Pero como el reino de Cristo es un reino espiritual, es un reino basado en qué? Amor. En el amor. Recuerden que los tres símbolos de autoridad de un rey son: número uno, La corona. corona; otro, Centro. el cetro; y otro, el trono, correctamente. El trono era la silla donde el rey, ¿verdad?, se sentaba. La silla adornaba, donde el rey era adornado, ¿verdad? La corona estaba en su cabeza, símbolo de autoridad, básicamente de su posesión, pero el cetro hablaba de su autoridad, el bastoncito que le daban hablaba de su autoridad. De manera que esos son los tres símbolos básicos para representar a un reino: el cetro, la corona y el trono. Gloria al nombre del Señor para siempre. Si observamos y recorremos la historia del 1492, en el descubrimiento de América, que se contiene ahí, cuando Colón entró aquí, trae la espada, lo que implica que era un símbolo de violencia. Sin embargo, como dijimos anteriormente, el reino de Cristo no es en violencia, sino un reino de amor. Vamos a ver qué dice segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver ahí. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Cuál fue la ceremonia para establecer un reino, de acuerdo a lo que ese versículo nos dice? ¿Qué ceremonia hicieron ahí? Un pacto. ¿Ceremonia? ¿Ceremonia? Lo ungieron. Lo ungieron, esa es la ceremonia. Ungirlo. De manera que para establecer un rey, ¿cuál es la ceremonia? Ungirlo. Entonces, antes de que un rey pudiera sentarse sobre su trono, lo primero que había que hacer era Ungirlo. le ponían esa ceremonia, le ponían una corona en su cabeza, le daban el cetro y finalmente lo ungían, mostrando que él era el asignado de Dios para ocupar esta posición. En el acto de ungir un rey es una ceremonia muy solemne en la cual se derramaba aceite sobre la cabeza, señal
que él había sido apartado para esa posición y el trabajo de rey. De modo que esa unción era muestra de que había sido apartado para su función. ¿En qué consistía la ceremonia? En ungirlo. En ungirlo. ¿Con qué lo ungían? Con aceite. Correcto. ¿Cuáles son los tres símbolos de un rey? El cetro, corona y trono. Ok, muy bueno, muy bueno. De manera que, como hemos visto, los judíos también tuvieron sus reyes antes del descubrimiento de América, ¿verdad? Pero los judíos esperaban el día en que vendría su propio rey poderoso, su rey sobrenatural. Como todo rey tenía que ser ungido, y por eso ellos tenían un nombre para llamar a su ungido. ¿Recuerdan algunos de ustedes ese nombre cuál era? Faraón. ¿Faraón, los judíos? No. ¿Cómo lo llamaban ellos? Su Mesías. Su Mesías. Está por la goma, como dicen allá. Su Mesías. Entonces la palabra Mesías, cuando se habla por la goma, es que el pitcher estaba en el strike tirando. Iba por la goma siempre el pitcher. Ellos ungían a esperaban a su ungido, el Mesías. La palabra Mesías es una palabra hebrea que en castellano significa El ungido. el ungido. Y que en griego había una palabra para ese Mesías. Los judíos esperaban un rey venidero, que era el Mesías, el que quiere decir el ungido. Sin embargo, los judíos anhelaban la venida de ese Mesías, pero sin entender la verdadera naturaleza de su reino. Pensaban que sería un reino de este mundo, como el reino de David, como el gran imperio romano, cuya autoridad era extensa. Los judíos pensaban, en otra palabra, que el reinado de su Mesías, ¿qué tipo de reinado iba a ser? Terrenal. Los reyes de la tierra, ¿qué tipo de reinos son? Mencionamos al principio dos palabras. Político. En otro término, era uno que iba a ¿qué? Gobernar, dominar. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Cuando sus discípulos se le acercaron, le dijeron: Señor, queremos que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Y él explicó algo, le dijo: los reyes de esta tierra ejercen dominio sobre las demás, pero no así en mi reino. No es controlar, no es abusar, no es oponerse y apoderarse de la gente. No es un reino político, es un reino espiritual. Recuerden, son dos palabras: político versus espiritual. Espada versus amor. La espada habla de violencia. Violencia versus amor. Los gobiernos de este mundo, ¿cómo son? ¿Políticos o espiritual? Políticos. Los gobiernos de este mundo son basados en amor o en guerra. En violencia, hermano. Ustedes ven, se apoderan de la nación, dominan, controlan, matan. Pero el reino de Cristo no es así. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver en Lucas 1:32. Dios había elegido una familia de la cual vendrían los reyes judíos. Vamos a ver cuál es esa familia, de acuerdo a Lucas, capítulo 1, debo decir, versículo 32. Gloria a Dios. Vamos a ver, ¿de dónde vendría, de qué familia vendrían los reyes judíos? Lucas 1:32. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿De qué familia entonces venían los reyes judíos? Familia de David. De la familia de David. De modo que ya aparece otro nombre importante para nosotros darnos cuenta de dónde vendría ese reino que íbamos a tener, no solamente los judíos, sino todos nosotros. Dos de los futuros apóstoles de Jesús fueron hermanos. Dentro de ellos estaba Andrés y su hermano Pedro, o Simón Pedro. Cuando Andrés encontró a Jesús, llamó a su hermano Pedro e impresionado
le dijo algo. Vamos a ver qué le dijo Andrés a Pedro en Juan 1:41. ¿A quién habían encontrado? Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Entonces, ¿a quién encontraron? Al Mesías. Al Mesías. Recuerden que la palabra Mesías, ¿qué significa en castellano? Ungido. El ungido. Recuerden que, ¿cuál era la ceremonia para entronar un rey? Ungirlo con aceite. Ungirlo con aceite. Entonces estamos armando rompecabezas, ¿verdad? Recuerden que el tema central del Evangelio de Mateo, ¿cuál es? El reino de Dios. Reino de los cielos. Si hay un rey, hay un reino, entonces hay un rey. Y ese rey era un rey político, era un reino espiritual. Entonces, ahí en Juan 1:41 estamos encontrando otro nombre que se traducía al griego la palabra Mesías. ¿Cuál era ese nombre? Cristo. Porque el mismo Juan lo dice, que traducido es El Cristo. Entonces ahora vamos a hacer un arreglo. La palabra Cristo no es una palabra Ahí atrás. castellana. ¿Quiere ir? La palabra Cristo es una palabra griega, equivalente a Mesías hebreo. Entonces en castellano, ¿cuál es el equivalente? En ungido. Ungido es el equivalente. O sea, cuando usted oye la palabra Mesías, Cristo. Cristo y ungido, las tres significan lo mismo. Una es en hebreo, ¿cuál es? Cristo. Mesías. La otra es en griego, ¿cuál es? Y la otra es en castellano, ¿cuál es? De manera que esas tres palabras significan lo mismo, son en tres idiomas diferentes. Cristo es el equivalente a Mesías y ambas palabras significan ungido en nuestro idioma castellano. La palabra Mesías y Cristo, que significa unido, la palabra Mesías es hebrea, la palabra Cristo es griega, y ambas significan la misma cosa. Observen cuidadosamente que los títulos Mesías y Cristo, lo mismo que la palabra trono, corona, cetro, David, unido, están estrechamente relacionadas con el tema principal de Mateo. Reino. ¿Cuál es el tema principal de Mateo? Reino. ¿Reino de qué? Reino de los cielos. Por ende, la palabra Mesías, Cristo, ungido, Trono. ¿cuál más? Corona. ¿Cuál más? Cetro. Tienen referencia al mismo tema central de Mateo, que es reino de los cielos. Si se habla de un reino, se habla de un trono, se habla de una corona, se habla de un cetro, pero también se habla de David. ¿Por qué se habla de David? ¿Por qué? Porque era la promesa para ellos, de la descendencia de David venía su Mesías. Iban a venir los reyes de Israel. Por eso la palabra David es importante conocerla ahí. De la familia de David iban a venir los reyes. Recuerden los tres términos bíblicos para referirse al reino de Jesús. ¿Cuál era? Reino de los cielos. Reino de Dios, reino de Cristo y de Dios. Entonces ya completar esa lección ustedes conocen esas tres cosas. Mire, ya logramos el primer punto, ¿verdad? Pero también hemos visto 7 palabras. Vamos a ver la parte 2. Identificar y explicar 7 palabras clave que tienen una referencia al reino. Esas 7 palabras clave, ¿pueden recordar alguna de ellas? Vamos a ver, recordamos las 7 palabras clave. Reino. Corona. Corona, trono, Cetro. cetro, Mesías. Mesías, Ungido. ungido, Cristo. Cristo, David. David. Son las 7 palabras que están relacionadas con el trono. Por eso cuando ustedes ven en el Evangelio de Mateo, cualquiera de esas 7 palabras, ustedes saben que eso tiene relación con ¿qué? Con el reino de Dios. Con el reino de los cielos. Con el reino de los cielos. Vamos a ver algunas palabras
en su estudio bíblico, debe recordar que generalmente tiene una referencia indirecta al reino. Por ejemplo, vamos a ver el primer versículo bajo este contexto. Mateo 27, 29. Aparece una de esas palabras. Mateo, vamos a agregar la cita para hacer más rápido. ¿Quién va a buscar Mateo? Amén. Hermano Raúl va a buscar Mateo 27, 29. Segundo, Mateo 19, 28, el hermano Falcón. Tercero, Salmos 45, Salmo 45, 6, la hermana Kimberly. Mateo 2, 4. Mateo 2, 4. ¿Quién lo va a buscar? El hermano Eli. Y el hermano de la hermana, acuérdame su nombre. Jimmy me va a buscar Juan 1, 41. Ya lo leímos, pero vamos a repetir, no importa. Y otro hermano o hermana que se anima a leer, Carolina me dijo que sí. Oh, hermano, vamos a estar, Donnie. Darling. No, Darling es el otro. Donnie, yo estaba correcto. Donnie me va a leer 9:26 de Mateo. Vamos a ver esas 7 palabras que la mencionamos, pero usted diría, pero ¿qué base bíblica usted tiene para decir que esas palabras son claves para el reino? Vamos a ver, la Biblia la enseña. Primera, Mateo 27, 29. ¿Qué dice, hermano Raúl? La palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, el rey de los judíos. ¿Qué le pusieron en su cabeza? Una corona. Por ejemplo, la palabra corona está ligada con ¿qué? El rey. Con el rey. Porque le dijeron, salve el rey. Lo hicieron de burla, pero demostraron que era el rey. Aunque era de espina, pero es el rey. Bien. Y le dieron un cetro también ahí. Le dieron una caña. Le dieron el cetro. Ok. 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Wow. ¿Cuál es la otra palabra que aparece ahí? Trono. Cuando el Hijo del Hombre venga en su trono, también le dará a usted el trono. Oiga esto. La palabra trono está ligada con el reino. Hermano Tirso. Eso fue en Mateo 19:28. Trono es la otra palabra. Y perdón, maestro, y el trono ahí viene del cielo. Claro, el reino. Mira, aunque estamos leyendo eso rápido, pero usted quiere aportar, hermano, eso es una clase bíblica. Esto no es un mensaje. Y por eso estoy tratándolo con esta modalidad, porque ustedes van a escuchar que yo estoy repitiendo. La idea es que esto se le grabe, hermanos. Ya se acabó venir a la República Dominicana a sentarse, van a escucharme a mí. Ustedes van a participar. Y ustedes participando y tomando su nota, esto no se les va a olvidar. Y el día que usted tiene que predicar, use su nota. No importa que usted, pero está hablando de la República Dominicana. Por eso, para que usted lo aprenda y predique eso. Porque te voy a decir algo. Esta clase es clave para todo el estudio. Si usted tiene esta clase, va a tener la clave de todos estos 5 libros que vamos a estudiar. Es una lección primordial en todos estos estudios. Entonces aquí aparece la segunda palabra, que es trono. La tercera, Salmos 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, centro de justicia es el centro de tu reino. ¿Cuál es la otra palabra que aparece ahí? Cetro. Cetro. Esa es la autoridad. La varita esa le daba, hablando de la autoridad. Cetro de justicia. Se muestra ahí en el Salmos 45, 6. La otra palabra está en Mateo 2, 4. ¿Qué tiene Mateo, hermano Eli? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Cuál es la otra palabra que aparece ahí? Cristo. ¿Dónde había de nacer el Cristo? ¿Qué significa Cristo en castellano? Ungido. ¿En qué idioma es la palabra Cristo? Griego. ¿Cuál es el equivalente en hebreo? Mesías. Oye, usted también es. O sea, Mesías, Cristo y ungido es otra palabra clave. O sea, ahí aparece, con mencionar Cristo, aparecen 3.
Aparece Mesías, ungido y Cristo. Correcto. Pero aparece otra, que también en Juan 1:41, hermano Jimmy. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces por eso tenemos la base para decir que Mesías significa Cristo. Ahí aparece la otra palabra. ¿Cuál es? Mesías. Mesías, que traducido es el Cristo. Bien, 9:26 de Mateo. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 9:26. 9:27, Mateo. Pasando Jesús de ahí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. David. ¿Cuál es la palabra ahí? David. David, ten misericordia de nosotros, dos ciegos, hijo de David. David es otra palabra clave en el reino. ¿Por qué David es una palabra clave en el reino? Porque el Mesías tenía que ser descendiente de David. ¿El Mesías? ¿Era descendiente? Es descendiente. ¿O el Mesías o quién? El Cristo. El rey. El rey. El rey. El rey de Israel los reyes de Israel tenían que ser de la familia de quién? Recuerden más en Lucas 1:32. Del linaje de David. Por eso digo, hijo de David. Porque los reyes de Israel tenían que venir de la familia de David. Hubo un momento que la cosa se oscureció por el pecado. Pero ese rey futuro, eterno, es hijo de David, de la familia de David. Gloria al nombre del Señor para siempre. De manera que aquí estamos bien identificando esas 7 palabras que presentan a ese relacionado con ese reino. Hay otro versículo más que queremos leer y es el Juan 1:49. ¿Quién me ayuda con Juan 1:49? ¿Quién se anima a leerlo? Carolina es. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Oye, ¿cómo Natanael le dijo? Rabí, tú eres El Hijo de Dios. Tú eres Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Qué más? Rey. Tú eres el Rey de Israel. ¿Ven? Cómo todo va encajando. 2 días antes que Natanael dijera: tú eres el Rey de Israel. Y un día antes que Andrés dijera: hemos hallado al Mesías, al Cristo, Juan el Bautista lo presentó. Y en Juan 1:33, ¿qué Juan el Bautista dijo? Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero vamos a ver Lucas 4:18 para que ustedes vean algo más. Porque según el rey, ¿cuál es la ceremonia para el rey? Ungirlo. Vamos a ver qué dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, ¿cómo fue ungido Cristo? Como rey. ¿De qué forma? ¿Cómo se ungió a Cristo? ¿Cómo se unían a los reyes? ¿Y a Cristo con qué ungieron? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo dice hermano Marcón la frase otra vez? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto me ha ungido. ¿Y qué dice Juan 1:33? Carolina, repítalo, por favor. Juan 1:33. Cuando el bautista lo ve. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. De manera que los reyes normales de Israel eran ungidos con aceite. Sin embargo, Cristo fue ungido ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, hermano. Esa unción. La unción se usaba ¿para qué? En la ceremonia
de un rey. ¿Para qué se usaba la unción? Para consagrarlo Como para el puesto. Lo unían echándole aceite sobre la cabeza. Lo consagraban para el puesto, para la responsabilidad. Sin embargo, Cristo fue ungido ¿con qué? ¿Con aceite o con qué? Y esa unción del Espíritu Santo, ¿para qué era? Para consagrarlo para el ministerio. Para el ministerio. Por eso, hermano, nosotros necesitamos también esa unción. Para ser separados, consagrados para la obra de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. De lo contrario, no hay separación. Amén. Usted no fue señalado. Amén. Por eso hacemos hincapié en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yes. Aleluya. Así como Cristo fue unido con el Espíritu Santo para su obra, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. No es para decir que tenemos Espíritu Santo, sino para hacer una función. Porque a veces hay gente que quiere el Espíritu Santo, pero no para decir, yo estoy bautizado con el Espíritu Santo y bla, 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 y ya. No, hermano, el bautismo del Espíritu Santo es para una función, no es para sentarnos en la banca. Perdón, me estoy predicando. Hermano Cristo. Vamos, ahí se ve claro de que el reino de Cristo era un reino espiritual. Correcto. Por eso fue bautizado con el Espíritu para Ungido. al ministerio. Unido con el Espíritu Santo. Para dar buenas nuevas. Ajá. Ahí está la clave, ¿no? Para dar buena nueva a los cautivos, libertad de la cárcel, libertad a los cautivos. Para hacer eso se necesita la unción del Espíritu Santo. Esa unción nos protege. Esa unción nos separa para la obra. Bien. Entonces el Rey Jesucristo fue unido con el Espíritu Santo. Así también los demás símbolos de su reino tienen significado espiritual. Vamos a ver, según Hechos 1:8. Hebreo debo decir, Hebreo 1:8. La unción tiene función espiritual. Vamos a ver qué función tiene el trono. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El trono de Cristo, ¿por qué tiempo dura? Eterno. Por los siglos de los siglos. Hebreos 2:7, ¿qué dice? Hablando de otra parte del símbolo. Hablamos del trono, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de otro símbolo. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿De qué fue coronado Cristo? De honra y gloria. De gloria y honra y gloria. Hebreos 1:8 habla de otro también, de otro símbolo. Tu trono, Dios, pero presenta otro más. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro de equidad. ¿Qué significa la palabra equidad? Igualdad. Igualdad. Lo que implica que en el reino de Cristo no hay demagogia ni hay discriminación. Y corrupción. No hay corrupción. Es un reino de equidad, de igualdad. De igualdad, hermanos. Aunque tenemos funciones diferentes, en funcionabilidad somos diferentes, pero en cuanto a naturaleza somos iguales, hermanos. Tu trono, oh Dios, cetro de equidad es tu trono, igualdad. Aquí no hay discriminación porque eres de tal país o de tal raza o tal color o tal estatus social. Aquí hay equidad. Los hombres hacemos diferencia, y aún dentro de las iglesias evangélicas pentecostés se hacen diferencias. Se hacen diferencia. ¿Cuál es el que trae más dinero? ¿Cuál es la zona que más avanza? Le damos más. Pero en el cielo no es así, hermano. Gloria a Dios. El reino de los cielos no es así. Amén. Nosotros hacemos diferencia con gente y nos congraciamos con fulanito. Y le voy a decir, no estoy hablando de los inconversos, los evangélicos lo hacemos. Pero en el reino de Cristo no es así. Gloria a Dios. El reino de Cristo es tu trono, Dios. Cetro de equidad es tu trono. Esto me habla de justicia, me habla de igualdad. Los judíos esperaban un Mesías con un reino terrenal y político. El reino de Cristo es diferente. ¿Cuál es el reino de Cristo entonces? En la enseñanza, la esperanza de los judíos era un reino espiritual. No. Entonces, ¿cuál es la esperanza de
del reino de Cristo en sí. ¿El reino de Cristo cómo es? ¿Era de acuerdo a la esperanza judía? No. Entonces, ¿cómo es el reino de Cristo? Espiritual. Es un reino espiritual. ¿Con qué fue ungido Cristo? Con el Espíritu. Por ende, es un reino espiritual. Gloria al nombre del Señor. Y de esta forma terminamos el primer punto. En ese primer punto, el reino de los cielos. 3 cosas identifican a ese rey. 3 palabras clave. ¿Cuáles son? Corona, cetro y Trono. Corona, cetro, trono. 3 palabras clave. Pero hay 3 nombres. Son 7 palabras clave. Hay 3 nombres que se le da ese reino bíblico. Reino de los cielos, reino de Dios, reino de Cristo y Dios. Pero hay 7 palabras clave. ¿Cuáles son esas 7 palabras clave? Corona, trono, cetro, Cristo, Mesías, David. Correcto. El cetro hablaba de la autoridad, ¿verdad? Ahora bien, un día Jesús sanó a un pobre endemoniado. En este relato vemos el reino de Jesús en conflicto con otro reino, con el reino de las tinieblas. Vamos a ver qué dice Mateo 12:22. Y mantenga su Biblia abierta ahí. Mateo 12:22. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Un endemoniado es alguien que está demonizado, poseído, controlado por espíritus malos. Entonces, ¿cuál es el reino que lo gobierna? ¿El reino de Jesús o el reino de Satanás? Satanás. El reino de Satanás lo está gobernando, ¿verdad? Entonces, según el versículo 28, vamos a ver, de ese mismo capítulo, ¿qué dice el versículo 28? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, en el versículo 28, según Jesús, ¿a qué reino pertenece el hombre después de ser sanado? Al reino de Dios. Implica que un hombre antes de convertirse, ¿a qué reino pertenece? La tiniebla. Al reino de las tinieblas. Pero después del hombre ser sanado, ¿a qué reino pertenece? Reino de Dios. ¿A qué reino usted pertenece en esta hora? ¿Por qué usted pertenece al reino de Dios? Porque fui salvado. Porque fui sanado y libertado. Amén. Versículo 23, ¿qué nos dice? Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Será este? ¿Y qué tenía que ver David con Jesús? Que de ahí venían los reyes judíos, ¿verdad? Entonces recuerde que David era una de las palabras principales para hacer referencia a ese reino, al reino. Así que cuando el título hijo de David, esta gente judía estaba realmente reconociendo ¿a quién? A Jesús como qué? Como rey. Como el rey, Mesías. como el unido. Estaba reconociendo esto en Jesús. En el versículo 28, Jesús lo confirmó esto explicándole que cuando el hombre fue sanado, ¿qué implicaba? Que el reino de Dios había ¿qué? Mateo 12:28, cuando el hombre fue sanado, ¿qué había pasado? ¿Qué estaba pasando? Ya pertenece al Reino de Dios. Que el reino de Dios había llegado a ellos. llegado a su vida. Porque el hombre fue liberado de los demonios. Gloria al nombre del Señor. Recuerda el versículo 28. Por medio de quién había podido Jesús echar fuera ese demonio. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios es que nos va a poder para desalojar el reino de las tinieblas. Amén. El Espíritu de Dios no va a poder para desalojar las enfermedades. El Espíritu de Dios nos da poder para servirle a Dios y abandonar la vida de pecado. Usted solo no podrá. Necesitamos esa presencia del Espíritu de Dios. Entonces, en este relato de la Biblia vemos el conflicto entre dos reinos. ¿Cuáles son esos dos reinos? El reino
los cielos y reino de Satanás. Porque había un hombre endemoniado. Aunque el caso de la demonización es algo bien tremendo. Aunque no todas las personas allá afuera están endemoniadas, ¿verdad? Pero están controlados por algo. Vamos a ver qué dice Efesios 2:2. Recuerden que en este pasaje nos muestra quién está gobernando sobre los hijos de desobediencia, sobre la corriente que hay en este mundo. ¿Quién la controla? Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En quién opera ese espíritu? ¿Usted es hijo de desobediencia? Bueno, si usted no es de desobediencia, ese espíritu no tiene por qué operar en usted. Gloria al nombre del Señor para siempre. Fíjense, aquí hay unos símbolos que yo voy a ver cómo se los presento a ustedes. Porque me urge que ustedes vean esto para fines de lo que queremos mostrar. ¿Qué ustedes están viendo ahí? Un trono. ¿Quién está gobernando en el A? Cristo. ¿Quién está gobernando en el B? Ok. ¿En qué reino, el de Cristo o de Satanás, está el hombre que había sido endemoniado? En este reino, ¿verdad? Sí. Bien. De manera que en estos dos dibujos, uno está mostrando que el hombre sin Cristo, ¿cómo está? ¿Qué letra me muestra cómo está el hombre sin Cristo? La B. ¿Quién está sentado en el trono? Satanás. Y el hombre que está después liberado por Cristo, ¿quién está gobernando? Cristo. ¿Qué letra? A. De manera que de esta forma podemos apreciar cómo está una persona que no tiene Cristo. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6:10. ¿Qué ocurre cuando alguna persona comienza a pertenecer al reino de los cielos? Esto es, cuando pide a Cristo que gobierne su vida. Vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Qué está pasando? Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la primera cosa que muestra ese versículo? ¿Qué dice la primera expresión? Venga tu reino. Venga tu reino. De acuerdo al versículo 10, ¿qué tiene que hacer aquí en la tierra para que el reino de Dios, venga el reino de Dios? ¿Qué tiene que pasar en la tierra para que venga el reino de Dios? Que se haga la voluntad de Dios. Es lo que tiene que pasar aquí en la tierra. Por eso en la oración del Padre nuestro nos enseña que el reino de los cielos se establece en la tierra cuando Cristo está en el trono, gobierna la vida de un ser humano, de una persona. Entonces se va a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, el Rey, en lugar de mi propia voluntad. Por eso a veces hay gente que dice, no, que Cristo gobierna mi vida. Y ellos hacen lo que les da el deseo. Cristo no está gobernando tu vida. Por eso, cuando yo busco y obedezco la voluntad de Cristo, ¿qué va a pasar? Y hago la voluntad de Cristo, mi voluntad, lo que implica que el reino de los cielos ha venido a mi vida, porque ahora está realmente gobernando en el trono de mi corazón. Repito una vez más, cuando yo busco y obedezco la voluntad de Dios, y la hago mi voluntad, no la mía, sino la de Dios, la hago que sea mi voluntad ahora, entonces eso es un indicativo que el reino de los cielos ha venido a mi vida. ¿Qué voluntad estamos haciendo? ¿La de Dios o la nuestra? Si estamos haciendo nuestra voluntad, ¿el reino de Dios ha venido a nuestra vida? No. ¿Por qué? Porque no hemos rendido. No está la voluntad de Dios. Porque no nos gobierna Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta que mi vida está siendo gobernada por Dios? Porque no hago mi voluntad o la voluntad de Dios.
¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra. Por eso, ¿dónde nos enseñó Jesús especialmente cómo podemos establecer el reino de Dios en nuestra vida? ¿Dónde nos enseñó Jesús eso? ¿En Mateo? ¿Cómo dice Mateo? ¿Mateo qué? 6:10. ¿Cómo dice? Venga a tu reino. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Entonces, muestra de que de encontrar y obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida, para que Jesús gobierne todo lo que somos, primero, uno tiene que tener una atenta lectura diaria de la palabra de Dios. Otro elemento, ¿qué más? Aparte de la palabra, ¿qué más? Ustedes pueden decir la otra. Otra más. Oración. La oración. El Padre nuestro lo está invitando a orar. Otra más. Venir a la iglesia. Venir a la iglesia. El ayuno. ¿Y quién debe guiar nuestra vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para que guíe nuestra vida. De modo que una atenta lectura diaria de la palabra de Dios. Aplicándola a nuestra vida. La oración constante. La guianza del Espíritu Santo son muestra de que la voluntad de Dios se está haciendo en nuestras vidas. Si eso está faltando, hermanos, entonces estamos indicando que ya la voluntad de Dios no nos está controlando, sino que estamos haciendo otra voluntad. Hermano Tirso. La lectura de la palabra de Dios y la oración y la meditación es importante para nosotros. Como muestra de que el Espíritu de Dios estamos haciendo la voluntad, obedeciendo, conociendo y obedeciendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Se necesita eso, hermanos. Leer la Biblia con cuidado y poner en práctica. Amén. Orar. Y la guianza del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo es muy importante para poder tener eso en nuestra vida. Vamos a ver qué dice Romanos 14:17. Cuando el reino de los cielos llega con poder en nuestra vida y dejamos que Jesús gobierne en todo, comienza a ocurrir cosas admirables. Vamos a ver qué cosas comienzan a ocurrir. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oh, cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, entonces ¿qué hay? Paz y vida. Paz, gozo y vida. Hay justicia. Somos justos. Somos justos con nuestros hijos. Somos justos con nuestras esposas y esposos. Porque a veces somos injustos con ellos. Si no estamos siendo justos, hermanos, es una muestra de que el gobierno de Dios no está en nuestras vidas. Permitamos orar que en esta mañana le permita a usted y yo a la palabra de Dios encararnos y preguntarme, ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Puedo orar el Padre nuestro? Hágase tu voluntad. Como alguien dijo en una ocasión, no diga Padre nuestro si tú no lo obedeces. No diga santificado sea tu nombre si tú no le honras y le respetas. No diga hágase tu voluntad si tú haces la tuya. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es leer la Biblia y obedecerla. Es orar. Mire, cuando un cristiano está medio extraño, golpeando y maltratando, es un indicio de que no está leyendo la Biblia ni está orando. Amén. Porque cuando un hombre o una mujer ora, es humilde. Amén. Y aunque ofende, reconoce que falló. Sí. Aún a sus hijos y le pide perdón. Amén. A su esposa, a su esposo. Hay pugna dentro de los hogares a veces y creemos ser cristianos y no estamos, la voluntad de Dios no nos está controlando. Sí es. Hermanos, estamos aplicando eso en nuestra vida en esta mañana. Aleluya. Que se haga tu voluntad, Señor. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué significa venga a tu reino? ¿Qué significa venga a tu reino? Dios toma el control de nuestras vidas. Gobierna. Nos enseñó en el Padre nuestro. Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál voluntad estoy yo haciendo? ¿La mía o la del Padre que está en los cielos? Porque cuando hago esa voluntad, entonces hay justicia, hay paz, estado de tranquilidad al saber que Dios y yo no somos enemigos. Eso es la palabra paz. Gozo, una palabra que significa estado de tranquilidad al saber que mis pecados han sido perdonados. Porque la salvación produce gozo. ¿Qué dice el Salmo 51? Vuélveme el gozo de la salvación. Por eso una gente que no es salvo no tiene gozo. No es lo mismo alegría que gozo. Gozo, aunque usted tiene una enfermedad terminal, sus pecados siguen siendo perdonados. Por ende, aunque esté enfermo, puede tener gozo. Paz no es estar libre de guerra y de tribulación. Paz es saber que entre Dios y yo no hay enemistad. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, amados, cuando Dios gobierna nuestras vidas, cuando el reino de Dios está en nuestros corazones, hay paz, hay gozo. Aquí hay una lista de características de dos reinos opuestos. Por ejemplo, la mentira, ¿a qué reino pertenece? Las tinieblas. La verdad, Cristo. la pureza de mente, Cristo. la suciedad, Diablo. la gentileza, amabilidad, Cristo. el amor, A Cristo. la alegría, A Cristo. la paz, A Cristo. el rencor, Al diablo. la violencia. Al diablo. ¿Usted sabe que hay gente, a un evangélico, que hace que su esposa se traiga de su puño? No, ya se trayó de mi puño, fue. Eso es indicio de un hombre o una mujer que ha sido, o una mujer que se levantó con el sartén por el mango y le dio al marido una cachetada. Eso es indicio de una mujer que está gobernada por el reino de Dios. O una mujer que se sacó el taco de los zapatos y le entró al marido. Eso es indicio de una mujer que ha sido gobernada por el reino de Dios, que está gobernada por el reino de Dios. Una mujer que espera al marido solamente para lanzársele como una leona, con las uñas, sacarle. Es un indicio de una mujer que el reino de Dios la controla. O un hombre que nada más está esperando y saca el puño para darle a su esposa. Eso es un indicio de un hombre que ha sido controlado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermanos, somos cristianos. Yo no lo veo ni usted a mí tampoco en mi casa. Aleluya. Pero Dios nos está viendo. Y Dios sabe si nosotros de verdad estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Maestro, yo creo que mientras usted habla, deduzco que eso es cuando el reino de Dios no es que nos gobierna, que nuestro propio yo, entonces somos egoístas, pensamos mucho en nosotros y por eso no vamos a tener una relación con nuestro cónyuge. Y por eso hay violencia, porque cada quien piensa en lo suyo propio y no se está dejando gobernar por el Señor, porque cuando entregamos el yo y el Señor nos gobierna, ahí hay paz, ahí hay control, ahí hay cordialidad y todo viene diferente cuando Él es nuestro gobierno. Y el yo de que no, a mí nadie me habla mal, a mí nadie se me impone, o no, porque yo soy una mujer correcta, a mí me enseñaron mis padres y a mí nadie me hace. Entonces el hombre, yo soy el hombre, a mí me enseñaron que la mujer tiene que ser así, cuando yo llego tiene que pasar así, no, este no me va a abusar. Entonces todo el mundo se autodefiende, no hay paz. ¿Quién gobierna nuestro corazón? ¿Dios, Aleluya. el diablo o el yo? Aleluya. Miren esta imagen. ¿Qué pasa en esta imagen? ¿Qué ustedes ven en esta imagen? Santo Dios. El yo está debajo. Arriba. ¿De quién es ese corazón? ¿De quién es ese corazón? No es de Cristo. Es el diablo. ¿Ese corazón es de Satanás? Sí. Por favor, mírenlo bien, mírenlo bien. ¿Quién está sentado en el trono? Cristo. ¿Dónde está el yo? Por debajo. ¿Dónde está el diablo? Fuera. ¡Fuera! ¿De qué corazón es ese? De Cristo. De un cristiano. De un cristiano, hermano. De un evangélico de verdad, no una caricatura de evangélico.
de un evangélico. Porque Cristo está sentado en el trono, el diablo está fuera del corazón. Aleluya. ¿Está dentro del corazón el diablo? No. Está fuera. Pero ¿quién está gobernando ahí? Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién gobierna tu corazón? Aleluya. ¿Quién gobierna? ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? Pero mira que esta otra imagen. ¿Qué pasa ahí? Sacamos a Satanás, pero ahí estoy yo gobernando. Ahora, ¿quién está gobernando? Yo. ¿Está sentado Cristo en el trono? No. Ahí hay un problema. Y cuando el yo gobierna, estamos a un paso de que el diablo se meta y Cristo salga. ¿Quién gobierna mi corazón? Santo Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pablo dijo, no vivo yo, sino que vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yes. De modo que cuando el diablo, miren, las dos situaciones presentan a cristianos. Las dos son cristianos. ¿Cierto? Porque en las dos Cristo está dentro, ¿cierto? Sí. En las dos el diablo está afuera. Pero hay un problema con el A y el B. ¿Cuál es el problema del A y B? El yo es el problema. ¿Qué pasa con el yo? La posición en la que Gobierna Cristo y el otro yo. Entonces hay problema, aunque el diablo esté fuera de tu casa, pero si el yo está gobernando, usted tiene problema. Yes. Yo tengo problema. Así es. Necesitamos ajustar algo. Y decirle a ese yo, ponte debajo y se montes Cristo en el trono de mi corazón. Gloria a De Dios. lo contrario, el que está afuera merodeando Gloria a Dios. va a entrar. Y Cristo es caballero. Si usted lo saca, él va a salir. Pero yo no quiero que Cristo se vaya. Le digo como los compañeros de Emmaús, quédate, Señor. Te ofrezco mi corazón para que poses en él. Gloria al nombre del Señor. De modo que el dibujo A, que muestra a un cristiano verdadero, Cristo está gobernando. Pero el dibujo B muestra a un cristiano, pero un cristiano carnal. Un cristiano carnal. Está la iglesia, es hasta miembro de la iglesia, es hasta un líder en la iglesia, hasta un pastor, hasta un predicador, y hasta habla lengua. Pero hay un peligro con ese, porque recuerda lo que Mateo dice: en aquel tiempo se acercarán a le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y él dirá, yo no lo conozco. Porque el yo era que te gobernaba, yo nunca goberné tu vida. Aleluya. ¿Qué dice Gálatas 5, del 16 al 17? Estoy terminando, hermanos, pero permíteme un par de segunditos más. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿cómo Pablo llama la voluntad propia, el yo del ser humano ahí? Carne. Carne. ¿Y cómo él llama la voluntad de Cristo? Espíritu. Andar en el Espíritu. Una muestra de que el yo no está controlando. Así podemos ver, como miembro del reino de Cristo, estamos comprometidos en una lucha espiritual y a veces podemos caer por dejar el yo dominar nuevamente. Si caemos en esta trampa, ¿qué pasos debemos tomar inmediatamente para rendir la situación y evitar caer de nuevo? Primero, tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Gloria al Señor. Arrepentirnos y pedir perdón al Señor, creyendo que Él puede levantarnos. Pedir y asegurarnos de que Cristo vuelva a entronarse, a sentarse, gloria a Dios, en el trono de nuestros corazones. Si hemos caído en esta posición, hermanos. Tercero, traer que el yo no vuelva a dominar nuevamente. Tratar que el yo no vuelva a dominar nuevamente. Cuarto, levantar el escudo de la fe. Fe en el gran amor de Dios para perdonarnos y en su poder para cuidarnos. Cuarto, si hemos herido a otro hermano, mis hijos, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, mi pastor, mi hermano de la iglesia, si hemos herido, está listo a pedir perdón y hacer las paces. Amén, gloria a Dios. Se puede restaurar, hermano. No permita que el diablo le saque de esta bendición que Dios le ha dado. No deje que el yo le gobierne. Gloria a Dios. Porque cuando el yo gobierna, usted va a maltratar. Usted va a decir, que trae el dinero aquí soy yo. En mi casa yo digo a mi esposo,
equipo de trabajo. Amén. Y a veces yo quiero dinero y yo le pido a ella. Yo estoy seguro, estoy confiado y estoy bien claro que la cabeza de esa casa soy yo. Pero cabeza no significa maltrato. Cabeza no significa patear a mi esposa. Yes. Yes. Pero hay un problema con las mujeres. Y ese asunto de la liberación femenina, a veces quieren, porque cuando una mujer gobierna, el hombre se hace débil. Sí. Mire, hermano, perdóneme, pero mire, yo no soy feminista, ni sexista, ni machista, pero cuando una mujer gobierna, la cosa se va manga por hombro. Yes. Amén. Pero si es un caso, si yo como esposo pierdo mi responsabilidad, alguien tiene que levantarse. Sí es. Ella tiene que levantarse y hacer algo, porque la familia hay que echarla hacia adelante. Yes. Pero cuando una mujer gobierna, es muestra de que los hombres se han ido debiluchos. ¿Te ven el caso de Débora y Barak? En Israel nunca hubo una mujer como reina. Pero Débora tuvo que tomar la posición. ¿Sabe por qué? Porque no hubo. El libro de Samuel, debo decir de los jueces, muestra el problema que había en Israel. La falta de gobierno. Y como no había uno, se levantó una profetisa. Anarquía. Una anarquía había. Porque el hombre apartó, dejó su responsabilidad. Entonces Dios tuvo que levantar a alguien para hacer el trabajo. Eso no era la regla, era la excepción. Porque siempre Dios estableció al hombre como cabeza de la casa. Les repito, cabeza no significa que yo soy el que manda aquí, el que diga la última palabra. No, es un consenso, somos un equipo de trabajo. Vamos a consultar, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué pintamos en la casa? De hecho, lo que tiene que ver con casa de mi esposa, ella que tiene que ver con eso. ¿Quiere blanco? Le pongo blanco, porque eso no es mi problema. Mi problema es suplir la necesidad de esta casa. Gloria a Dios. Proveer para esa casa. Yes. El gobierno de ella de la casa lo tiene ella. Pero yo soy el proveedor, es mi responsabilidad. Y entendemos por la Biblia cada rol. Yes. Somos diferentes en roles, pero en cuanto ante Dios somos iguales. Amén. No perdamos eso de vista. No es machismo, no es feminismo, es lo que Dios ha establecido. Amén. O sea, yo no puedo venir a maltratar. Por eso, si está pasando eso, yo como el gobierno. Yes. ¿Y es tiempo de qué? De buscar la paz. Aileen, yo he estado actuando incorrectamente de ti, perdóname. No que no va a pasar problema, hermano. En el único matrimonio que no pasa problema es donde la mujer es muda y el hombre es ciego y sordo. Ese es el único lugar. ¿Por qué muda? Porque usted sabe que la hacemos le gusta hablar mucho. Y el hombre se molesta con lo que oye, con lo que ve. El hombre por lo que oye y ve. Y la mujer, entonces donde no hay problema, donde la mujer sea muda y el hombre sea ciego y sordo. Y aún ahí hay problemas. ¿Qué significa eso? Somos un equipo, somos familia, fallamos. Pero no dejemos que la bendición del matrimonio que Dios nos dio, nuestra familia, la destruyamos porque el yo se ha entrolado en mi corazón. Yes. Por eso lo que debo hacer rápidamente es decirle, Señor, mira, he herido a fulano o fulana, perdóname. Y voy donde esa persona, también perdóname. Gloria a Dios. Hermano, te va a ver la diferencia. Gloria a Dios. Cómo Dios hace la cosa. Por eso Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es importante porque significa que siempre debemos tratar de mantener el gobierno de Cristo en el trono de nuestra vida, obedeciendo su voluntad en lugar de la nuestra. De modo que en Mateo 6:33 nos da, leemos que nuestro Rey Jesús nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso la palabra reino es saludable que usted la subraya ahí. Buscar el reino de Dios, ¿qué significa esto? Significa estar siempre listo para hacer la voluntad de Cristo en pensamiento, palabra y obra.
¿Sabe lo que significa? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Le repito otra vez. Estar siempre listo para hacer la voluntad de Cristo. ¿En qué? Mente, palabras y hechos. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Estar siempre listo para qué? Hacer la voluntad de Dios en qué? En pensamiento, en palabra y en obras. Está en mi pensamiento la palabra de Dios, todo lo que es bueno, lo que es digno de honra en nuestro pensar. Lo que decimos son palabras sazonadas con sal para dar gracia a los oyentes. Lo que hacemos, lo hacemos para darle gloria a Dios y beneficio de lo que nos rodea. Eso significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que mis pensamientos están siempre dispuestos en hacer la voluntad de Dios en mi pensamiento, en mis palabras y en mis obras. De tal manera, eso muestra que estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Cristo nuestro Rey murió para que no vivamos ya para nosotros, sino para Él. Por eso estamos comiendo, durmiendo, viajando, orando, simplemente respirando. Debemos hacerlo todo ¿para quién? Para Dios. Para Dios, hermanos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. De manera que cuando eso pasa, ya el yo no va a gobernar, sino que Cristo volverá a entronarse en nuestros corazones. ¿Qué dice Filipenses 2:11? Vamos a ver qué pasa con ese reino futuro. En el reino del presente, el reino de los cielos, como es ahora el presente. Debemos pensar también acerca del reino de Dios, como es en el futuro. En el presente, o puede estar el yo gobernando, o Dios, o el diablo. Pero en el futuro hay algo totalmente diferente. ¿Qué dice Filipenses 2:11? Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. O sea, toda lengua, lo que implica toda Latinoamérica, Sur, Centro, Caribe, Norte, Europa, India, Rusia, todos los continentes, África, Asia, Australia, toda lengua ha de confesar a Jesucristo como Señor. Eso va a pasar en el reino futuro. Pero, ¿cuántos de ellos lo llaman Señor en el presente? ¿Cuántos hoy llaman a Cristo Señor en el presente? ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy llaman a Cristo Señor? Los cristianos. Solo los cristianos. Lo que implica que el gobierno de Cristo ahora mismo ¿en quién está? Los cristianos. Solo en los cristianos. En los tiempos pasados la gente acostumbraba a ponerse de rodilla ante el rey y decir Señor, le decían al rey. Hoy por hoy está pasando esto. No está pasando. Solamente los creyentes. De acuerdo a Filipenses 2:10, ¿quiénes van a doblar su rodilla en el futuro ante Jesucristo? Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, eso implica ¿quiénes? Los que están en el cielo. Los ángeles se van a doblar ante Cristo Rey, el Rey futuro. Los que han sujetado su propia voluntad a Él, los seguidores de Cristo, ¿quiénes más van a doblar su rodilla? Los demonios. Los demonios, ¿quiénes más van a doblar su rodilla? Los hombres. Los hombres, ¿quiénes más? Hasta el diablo y sus demonios lo harán. Los líderes políticos lo harán. Usted mismo lo hará. Todos los miembros de la congregación lo harán. Todos sus vecinos lo harán. En el futuro todos lo harán. Pero en el presente, ¿quiénes solamente lo hacen? Solo los creyentes. Pero en esa pasión tendrán que hacerlo todo. Y muchos de ellos no serán para salvar, pero tendrán que hacerlo. Entonces es mejor hacerlo para salvación, sí o sí. De modo que la diferencia entre el reino presente y el reino futuro, ¿cuál es la diferencia? En el reino presente. Que solamente los cristianos adoran. Y el reino futuro, todo. Todos se han de sujetar, toda lengua ha de confesar a Cristo como Señor y Salvador. Aquí hay dos
cosa muy admirable que debemos puntualizar. Satanás va a ser finalmente atado y expulsado. De modo que vamos a ver algo ahí. Va a pasar algo así. Cristo va a gobernar y Satanás será expulsado. Cristo va a gobernar y el yo será. En el presente, mira cómo estamos. Satanás está ahí. Cristo está sentado y el yo está debajo. ¿De quién es ese corazón? De un cristiano. Y aquí, eso es en el presente. Y mira lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué ustedes pueden apreciar ahí? ¿Qué va a pasar en el futuro? No vivo yo. Ya el yo nunca va a controlar. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Ni tampoco el diablo. Será atado para siempre. ¿Quién va a reinar para siempre? Cristo. Amamos ese día, hermanos. Pronto llegará ese día donde ya Cristo estará entronado. Ya no tendremos la lucha contra la carne y la sangre y ya no habrá ninguna de estas cosas. De modo que la pregunta número 3, explicar el significado de la palabra de Jesús al decir debemos buscar el reino de Dios y justicia. ¿Qué significa eso? Pensamiento, palabra y obra. ¿Qué tiene que ver el pensamiento de la palabra y la obra? Que Él gobierne. El pensamiento tiene que estar que hagamos la voluntad de Dios. Que hagamos la voluntad de Dios ¿en qué? Buscando el reino de Dios y su justicia. O sea, eso es lo que significa ese versículo. El número 4. Averiguar cómo podemos conocer y obedecer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer y obedecer la voluntad de Dios? Haciendo la palabra. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer y obedecer la voluntad de Dios? En el estudio de la palabra. Con la lectura de la Biblia. ¿Cómo más? La oración. ¿Cómo más? Hablando con Él. Orando. La guianza Del Espíritu Santo. De esas 3 formas podemos conocer y obedecer la voluntad de Dios. Leyendo la Biblia, orando y la guianza del Espíritu Santo. Número 5, ¿quién me puede ayudar? Nombrar 2 de las principales características de este reino y explicar lo que sucede en la vida del creyente que nos muestra estas características en su vida y explicar cómo esta falta puede ser remediada. Característica de este reino de Cristo. Reino de paz. Es un reino de verdad. Es un reino político. Es un reino espiritual. Recuerda lo que dice. Está muy alto este micrófono. Recuerda lo que dice Romanos 14, 16, 17. ¿Cómo es este reino? Espiritual. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni justicia. Sino justicia. Sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, característica de este reino principales es que hay justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. Correcto. Explique en qué consiste el reino hoy y cómo esto difiere del reino futuro. ¿Cómo está el reino hoy? Depende. ¿Cómo está el reino hoy? Es un reino político. Pero lleno de maldad, gobierna en vez de paz. parece que no me di a entender ahí. En vez de paz hay guerra. Parece que no me di a entender ahí, pero lo expliqué. Pero no me di a entender. Le hablé de la diferencia de este reino en el futuro y en el presente y en el futuro. El presente solamente. Gobierna Cristo. Solamente quién? Y los cristianos gobierna Cristo. Y en el futuro todo el mundo va a confesar, aunque no para salvación, pero tendrá que confesar. Hoy por hoy, ¿quiénes confiesan nada más a Cristo? Los cristianos. Esa es la diferencia. Solamente los cristianos se postran ante Él. Pero en el futuro, todos van a confesar a Jesucristo. Y cuando yo hablo del futuro, no estoy diciendo que esa gente va a ir para el cielo. No. Cuando Cristo se entrone como rey, tendrán que confesarlo obligado. Pero es mejor que lo confesemos hoy como rey. De modo que la diferencia, tenga clara la diferencia entre el reino presente de Cristo y su reino futuro, es que ahora que comprendo que el yo perturba, esa es la número 7,
ahora que comprendo que el yo perturba a todo creyente, no me voy a desesperar cuando encuentre que todavía existe en mí. Voy a procurar constantemente mantener el yo como fuera, debajo, fuera de la silla, y sentar a Cristo en el trono, teniendo una gran esperanza en que un día el yo y Satanás van a ser finalmente sacados, atados y expulsados, serán finalmente destruidos. Y no significa eso, yo no estoy hablando de la aniquilación del alma, entiéndanme, sino el control del yo sobre mi vida. Esto me lleva a pensar que se acabará la guerra entre la carne y el espíritu, como Pablo lo presenta, la lucha que hay entre estas dos partes. De manera, pues, mis amados, que de esta forma hemos concluido esta parte. Y algo importante es, esta lección es una de las más importantes del curso, porque todo lo que sigue tiene como fin ayudarme a desarrollarme como un buen ciudadano del reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. ¿Alguna pregunta? Mamá Lee. Una preguntita, hermano, no entendí muy bien. Cuando se dice que todo rey es descendiente de David, es que en sí todo rey es descendiente de David, todo rey de Israel. Para Israel era descendiente de David. Sobre todo de la parte del norte, del sur, todos eran descendientes de David, venían de la familia de David, aunque recuerden que el reino se dividió, pero en la parte sur Dios le continuó su promesa a David. Todos los que se sentaron eran como 22 reyes, los 22 eran descendientes de David. Vamos a ver luego en Mateo capítulo 1, en la genealogía, que es muy interesante. La genealogía, aparecen ahí tres grupos de 14. Y de entre todos esos hombres, 15 de ellos eran reyes. Y todos eran descendientes de David. O sea, todo el sur, Judea, capital de Jerusalén, todo el que se sentó en el trono fue hijo de David, excepto Saúl, porque Saúl no era el rey que Dios tenía para Israel. Pero ellos querían un gobierno y él le dio, ellos cogieron a Saúl, pero el rey que Dios tenía, que le había prometido a Abraham en el capítulo 17, reyes saldrán de tu lomo, está refiriéndose a esa línea davídica, y que a David él le ratificó: Abraham, nunca faltará un descendiente tuyo en el trono. Y para eso cumplirse tuvo que aparecer nuestro Señor Salvador Jesucristo, que Jesús era pues descendiente humanamente de la tribu, de la familia de David, de la tribu de Judá. El Señor les bendiga, hermanos. La semana que viene vamos a ver la lección número 3, y ahí vamos a darle el tema, la lección número 3, que es bueno, yo se me pase por aquí ya, por favor, me tomo un poquito de tiempo extra. Los 5 pasos de la vida de Cristo, el mapa de Palestina y los 3 años de ministerio. Vamos a introducir eso nada más, luego lo vamos a ver con más detalles. Que el Señor les bendiga. Leo para acá, mi hermana. ¿Quién gobierna mi vida? La pregunta para que pensemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que bendiga nuestro maestro. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias a toda la gloria. Hemos seguido aprendiendo cada día más de la palabra de Dios.